Lunes 8 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa donde vamos a realizar nuestro habitual repaso recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba. Diario Córdoba, El Día, Diario ABC, hoy nos acompaña Rafael Ruiz. Rafa, bienvenido, redactor jefe del diario ABC Córdoba. Y con él vamos a empezar el recorrido y además lo haremos con la portada ABC porque trae la primera encuesta seria. Todas son serias, pero esta parece un poco más científica, sobre las elecciones que vienen, las de mayo, a expensas de que convoque mañana o no Susana Díaz las autonómicas. Las que tenemos hoy convocadas son las municipales del mes de mayo. Dice el diario ABC en su portada: el PP recuperará la alcaldía si pacta con Ciudadanos. Recupera la alcaldía si pacta con Ciudadanos. Y ahí están viendo pues lo que daría de sí esta encuesta que ha publicado ABC. Destaca Bellido que mantendría para el PP la hegemonía, 10-9 concejales, actualmente tiene 11, recuerden. La alcaldesa, el PSOE, 8-7 concejales, actualmente tienen 7. Ciudadanos pasaría de 2 a 5. Izquierda Unida mantendría los 4. Rafael Blázquez perdería 1, de 4 a 3, y falta en la lista Rafael Carlos Serrano, que no aparece porque perdería Unión Cordobesa su concejal. Como digo, primer sondeo no es una encuesta con mucha participación, pero sí que nos sirve ya para ir viendo cómo se ve esta precampaña. Sí, además estamos un poco conocemos varios sondeos. El Partido Popular, por ejemplo, hizo el suyo. Otros partidos los tienen, pero no lo hacen público, pero se parecen bastante a esos datos. Es decir, lo que dicen los sondeos, en concreto el que Data Estudio ha hecho para ABC, es que las diferencias se están comprimiendo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que serían el partido más votado, el primer partido más votado, el segundo más votado, y que Ciudadanos sería el partido bisagra, que se conoce en política. Es decir, sería el partido que tendría la posibilidad de decantar la alcaldía, bien por un pacto de gobierno con el Partido Popular, bien con un pacto de gobierno con otra fuerza, en mayoría simple. Ya no sería tan automático una mayoría de la izquierda votando junta. Se abren múltiples puertas. Porque la suma, si vamos a los grupos, a los bloques, el bloque PP Ciudadanos, la horquilla mayor le da 15, pero es que el otro bloque, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y Ganemos, la horquilla mayor también le da 15. También le da 15. O sea, que 15 mayor absoluta, recordemos. También se puede gobernar con mayoría simple. Bueno, sí, pero quiero decir que hoy por hoy lo que hay dos bloques que ya se vieron en las anteriores elecciones, en el cual no sumaron suficiente Ciudadanos y PP, y ahora, y si suman suficientes los otros tres grupos, que dan 15 a 14, o sea, que no entendamos, y ahora es con las horquillas, porque no, claro, las encuestas no dan un número exacto, podría darse la opción de que tanto uno como otro gobernaran. Podría darse la... Mayoría absoluta, con 15 concejales. Podría darse la opción, sí. Lo que pasa es que también no está claro, Rafa, porque hemos hablado muchas veces de esto cuando hablamos de este tipo de este asunto. El ciudadano de Andalucía no es el ciudadano de Madrid, no es Albert Rivera. Habitualmente se acerca más al PSOE que al PP. Incluso se planteó en su día un pacto PSOE-Ciudadanos como opción de gobierno. Claro, es decir, por eso te decía que los escenarios son muy variados, múltiples. En la Junta de Andalucía ha gobernado Susana Díaz con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, que le ha proporcionado una estabilidad y una tranquilidad bastante prolongada. Sabemos lo que está pasando a la izquierda del PSOE, que se están imponiendo determinadas tesis, que son las de Teresa Rodríguez, que es no entrar en gobierno con el Partido Socialista, sino apoyarlos puntualmente desde fuera o incluso hacerles la puñeta todo lo que se pueda. Claro, las municipales tienen sus propias reglas. Aquí el votante de Izquierda Unida y el votante de Ganemos, si miramos el microdato de la encuesta, no pone en duda que se vote con el PSOE, porque lo identifica con que no gobierne, con que no gobierne el PP. Efectivamente. Pero todos esos matices van a dar una noche postelectoral, bajo mi punto de vista, y si esos números se confirman luego en la realidad, porque tengamos en cuenta que hay un 40% de indecisos,
que nos van a dar muchas opciones de negociación del día después del día de las votaciones. Hay otro dato que también me parece interesante. Bueno, el primero de ellos es que de las 5 fotos que vemos en la portada del diario ABC, puede ser que 3 no concurran como cabeza de lista. Claro. Con lo cual también va a variar mucho, porque en las municipales son las elecciones más personalistas que hay con respecto al resto. Totalmente. Entonces, David Dorado muy probablemente no sea cabeza de lista, casi nadie le da opciones. Rafael Blázquez no va a ir por Podemos seguro, si va por Ganemos no sabemos, y Pedro García tampoco tiene claro que vaya a ser, que hay más opciones del que sea que no, que sea que sí, cabeza de lista por Izquierda Unida Podemos. Claro, la empresa que ha realizado el estudio ha tenido que preguntar por el escenario foto fija. Claro. Evidentemente esa foto fija es líquida. Tenemos 2 candidatos que son que están muy claros, que son José María Bellido e Isabel Ambrosio, pero el resto no tenemos exactamente ni idea si van a ser 5 o 4, porque claro, nos podemos encontrar con que Izquierda Unida, Ganemos y Podemos sí hagan una lista conjunta que se está demorando más de lo que parecía razonable, ¿no? Vamos a ver. Ciudadanos parece claro que no va a ser tampoco David, no va a ser Vilche, que fue quien concurrió como cabeza de cartel, casi seguro, no han dado el nombre, pero no está en ninguna quiniela José Luis Vilche. Incluso David Dorado aparece en las quinielas, pero no está en la mejor posición. Ciudadanos ha tomado una decisión muy extraña, que es demorar la elección de sus candidatos a las municipales en enero. Teniendo en cuenta que no tienen los políticos más conocidos del orbe planetario, sí, es decir, necesitan dar a conocer, van a tener muy pocos meses para montar una candidatura que, según las posibilidades, puede ser de gobierno. David Dorado es su portavoz actual, digamos, sería el relevo natural, pero es verdad que existen movimientos dentro de Ciudadanos que consideran que hay que buscar un candidato fuera. Ciudadanos además viene con esa aureola de ser ciudadanía, y entonces tendría sentido que buscase un candidato independiente. Más de marca que de partido. Yo lo he colocado, he hecho la broma en el artículo de hoy sobre la frase famosa de Alfonso Guerra de presentar una cabra. O sea, decía Alfonso Guerra que si presentaban una cabra el resultado sería el mismo, ¿no? Parece que Ciudadanos apuesta a la marca. Ya en el artículo de Rafa, hay partido, se llama, ¿no? Hay partido. Hay partido, es muy interesante. Bueno, ya para acabar con este asunto, también el diario ABC, o la encuesta que ha encargado ABC, pregunta por el nivel de conocimiento de nuestros políticos. Y sorprende, a mí me ha sorprendido al menos, que solo el 52% de los cordobeses sepan quién es su alcaldesa, conozcan a Isabel Ambrosio. Es un dato revelador y tampoco es un dato exclusivo de la encuesta de ABC, ya ha aparecido en otros sondeos. Que tiene un grado de conocimiento relativamente reducido o comparativamente reducido con otros titulares del cargo. Tiene que ver, supongo, con la propia forma en la que Isabel Ambrosio ha sido alcaldesa de Córdoba, que no ha sido una persona que se echa a la calle a besar niños, a comer 3 paellas distintas con sus respectivas asociaciones de vecinos y a visitar todas las cruces de Mayo posibles e imposibles. Ha sido más bien una persona un tanto distante, sí, en determinados aspectos. En ese sentido no tiene el grado de conocimiento que, por ejemplo, presentaba Rosa Guilera, la conocía el 90 y tantos % de la ciudadanía cordobesa. Es un dato coherente, creo, con lo que ella ha hecho a lo largo de 3 años y pico. Pasa que tú sabes, tú has llevado mucho tiempo en la política municipal, que el ser alcalde te da 2 concejales para la siguiente elección habitualmente. Pero claro, tienen que saber que tú eres el alcalde, si la gente, el votante no lo sabe, ese rédito pues lo pierde. Y quizás a lo mejor veamos ahora un sprint final de Isabel Ambrosio en este sentido. De hecho, se nota un poquito más de agenda, ¿verdad? La última semana un poco más de agenda sí que se le ve. Claro, y seguramente tenga que pelear por el segundo concejal más. Te vuelvo a insistir en el dato de los indecisos, un 40%. Sí. Entonces, funciona la regla del voto oculto. Siempre se ha dicho que el voto oculto favorecía al Partido Popular. Por la razón que fuera, porque el voto de vergüenza en ocasiones, o sea, es cierto. Por la razón que fuera. El Partido Socialista yo creo que también pelea por esos indecisos y que va a ir a por esa vía. De hecho,
Si pensamos en los últimos meses de mandato, el mandato empieza con un acuerdo de izquierda donde todo es política social, donde todos son guiños a los movimientos que en ese momento eran clave pero Isabel Ambrosio se ha salido de eso. Sí. O sea, ha centrado su figura y ha centrado su política. Y yo entiendo que es porque su pelea electoral no es con Pedro García, no es con quien presente Izquierda Unida, ni es con quien presente Adelante Andalucía, ni Unidos Podemos, o como demonios se llamen al final. Su pelea está con José María Bellido y con quien presente Ciudadanos, es decir, está en la gran bolsa de votos de centro-izquierda, centro y centro-derecha. Claro. Del 4 al 6 que nos dice la gente. Claro, ya se sabe que va a ser quien consiga más votos, o ya lo espera, de la izquierda, con lo cual su enemigo no está en su socio. De todas formas, hay que recordar que de aquí a mayo, que el último domingo de mayo, serán las municipales, va a haber seguro, y díganlo quien lo diga, al menos una elección autonómica anticipada y muy probablemente también las generales. De aquí a mayo está muy lejos. Probablemente hasta Pedro Sánchez convoque elecciones generales. Es posible que las convocara antes. Es decir, que el escenario va a cambiar por completo. No es lo mismo tener un Parlamento de Andalucía tranquilo, que estar en campaña, a la hora de, tú sabes, ¿no?, de acompañar. Ni que coincidan las generales con las municipales. Coincidan las generales con las municipales, que puede ser posible también, porque que coincidan las autonómicas está casi descartado ya, no daría tiempo prácticamente, pero sí que puede haber un escenario muy convulso que dé la vuelta no a los sondeos, sino a la percepción del ciudadano. Yo creo que una coincidencia de las generales a las municipales barrería cualquier hipótesis de trabajo que tengamos en este momento. No funcionarían igual las cosas, porque entraríamos en una clave distinta, que es la realidad de Moncloa, que tiene sus propias normas, y el contagio que eso pudiera tener en las municipales. La encuesta trabaja sobre una hipótesis de elecciones separadas. Claro. O sea, cualquier cosa que aparezca, que suceda después, sería propia del calendario. Bueno, pues dejamos este asunto aquí, muy interesante, les repito, consulten, mírenlo en la página web, en la página de kiosco, este periódico, también el resto de periódicos interesantes, pero esta encuesta, bueno, para los que nos gusta la política municipal, abre un poco el pistoletazo de salida en esta carrera. Tanto Córdoba como El Día eligen un tema de vivienda para abrir 5 columnas. Dice Diario Córdoba: la vivienda se recupera con 1.000 pisos nuevos en Córdoba. En paralelo, aunque no va a ser el mismo tema, el diario El Día, más de 2.200 viviendas del Parque de la Junta, que obra vivienda social, presentan deficiencias. Bueno, aquí encontramos, por un lado, el tema de la recuperación, que esto es cíclico, cada mes nos dicen que sube. Por un lado, esto es un dato que hizo de arquitectos, luego nos dicen los registradores que sí, pero no se registran, luego más que no he visado, otro que sí. Parece que la recuperación no es ni siquiera uniforme, va un poco a reones, ¿verdad? Y aparte no está del todo consolidada, porque encontramos que los constructores luego reclaman más obra pública, más obra civil, porque no se recupera la actividad. Bueno, nosotros aportamos un dato hoy que creo que es pertinente del informe de TINSA del tercer trimestre, que dice que Córdoba es la provincia andaluza donde más tiempo se tarda en vender una vivienda. Es cierto, me he dejado sin duda. Eso quiere decir que la recuperación del mercado de la vivienda está teniendo 2 o 3 velocidades. Una velocidad en la zona de costa o en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera. Una zona de costa en las grandes ciudades y en el interior rural está siendo mucho más lenta. ¿Están subiendo precios? Sí. Pero me da la impresión de que o lo que dicen los estudios, que se está vendiendo de una forma bastante más tranquila de lo que llegamos a ver en los años previos a la gran crisis inmobiliaria. Y da la sensación de que vuelve un poco el ladrillo ese refugio de inversor. Hubo una época en la que nadie se fiaba de comprar un piso porque lo comprabas por 1.000 y al mes costaba 800. Ahora parece que se garantiza la revalorización del inmueble, con lo cual de nuevo hay inversores que compran pisos para dejarlo ahí, que tengo en el banco 100.000 euros y ya lo recuperaré. Eso tiene una explicación, es que los fondos, las maneras de invertir tradicionales, por ejemplo, a plazo fijo, en fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, tienen ahora mismo una rentabilidad prácticamente cero. Sí. O el oro, por ejemplo, el oro fue en su día refugio, y el oro, ¿quién compró el lingote de oro para qué? Están prácticamente a cero. La única manera que existe en estos momentos de rentabilizar unos ahorros es de una manera llamativa, por ejemplo, el alquiler, que está dando una rentabilidad cercana al 7 y al 8%.
Mientras el mercado financiero no vuelva a una cierta normalidad, donde las imposiciones se retribuyan, lo que estamos viendo en la vivienda de inversión va a mantenerse. Por mi experiencia personal de estos días, yo, hablando con inmobiliarias, se sorprenden de que quieras comprar una vivienda para vivir. Sí, es cierto. O sea, no se plantean que lo quieras para simplemente vivir con tu familia. Lo que quieren, parece ser que existe un mercado muy importante de personas que la quieren para alquilar. De hecho, incluso hay, que yo no lo había visto, anuncios que dice se vende pisos con inquilinos. Sí. O sea, directamente. O sea, no es que lo quieras para alquilar, es que ya me lo dan alquilado incluso. Lo compro alquilado. Bueno, también existe mucho miedo a lo que ocurre con los... yo creo que también ocurre en España que esto no funciona tan mal el alquiler porque tenemos unas reglas un poco disparatadas, ¿no? Hay mucho miedo también a alquilar la vivienda, a ponerla en determinados sitios. Quizás ese sea el éxito de Airbnb, Homeways y todo este tipo de cosas, donde sabes que la familia que llega por 2 días y a los 2 días se tiene que marchar, ¿no? Sí. Bueno, hablaba que el diario El Día también habla de vivienda, en este caso de deficiencia en vivienda pública, en vivienda social en este caso. Más de 2.200 viviendas del Parque de la Junta presentan deficiencias. Son fachadas, instalaciones comunes, cubiertas, con muchos desperfectos. Hablábamos antes, por otro que ahora iremos a patrimonio, que no es mantenimiento, sobre todo el parque público de vivienda. Ha habido casos históricos, en Córdoba hemos visto casos en Palmera, en Guadalquivir, de deficiencias muy graves. Muchos son pisos en alquiler, otros son pisos que la Junta mantiene una tutela sobre, a pesar de que lo vendió, y falta esa inversión ahora para mantener esos inmuebles. Lo primero del parque de vivienda pública en Córdoba es que es minúsculo, sí, comparado con las cosas que se ven en Francia, o que se ven en Alemania, o que se ven en Austria, o en cualquier país europeo. Tenemos una vivienda muy chiquita y que tiene un cierto carácter asistencial. Está delimitada en barrios muy concretos que tienen problemas de desigualdades muy graves, muy graves. En esas condiciones el mantenimiento se hace muy grave. Y es porque nunca ha habido una política de hacer una vivienda pública, digamos, normalizada, donde las familias tengan su primera oportunidad para crear una trayectoria de vida, donde haya rotación, donde entren y salgan personas, donde no sean tan a largo plazo. En segundo lugar, es verdad que el gobierno autonómico está funcionando como arreones, ¿no? Estamos ahora viendo cómo se reparan en realidad promociones de hace 4 días. Se acaba de declarar área de rehabilitación el barrio del Guadalquivir, que es un barrio muy joven, y se está haciendo también el del barrio de Las Palmeras, que también lleva muy tiempo. Los que somos mayores hemos visto construir los dos, sí. Bueno, hemos visto que estaban allí las casitas. Sí, sí. Entonces, es verdad que yo creo que es necesario replantearse un poco todo eso y que la vivienda pública no tenga ese carácter de social mal entendido, sino que sea social, bien entendido, y que se abra a nuevas necesidades que, por cierto, existen. Bueno, que la tuviera definitivamente, porque el problema quizás es que se constituyen comunidades de propietarios que luego, por circunstancias que comentaba antes Rafa, no pagan sus cuotas, no hay dinero en la comunidad, se deja de atender, la Junta no tiene la obligación real, la medio la asume y al final el nivel por el otro, y vivienda donde no hay luz, por ejemplo, que somos todos conscientes de que ocurre, donde no se soluciona un problema de bajantes, deterioro, y al final pues la Junta tiene que hacerse cargo porque es su obligación. Y hablando de obligaciones, con el patrimonio, la foto del Diario de Córdoba, una foto que firma Sánchez Moreno, Paco Sánchez, denuncia humedades en San Agustín, en la iglesia de San Agustín. La humedad ataca los muros de la iglesia de San Agustín. No os he perdido mucho a Rafa y a mí cuando he visto la foto, porque la restauración es muy reciente. Por cierto, es preciosa la restauración, sobre todo los frescos de las cubiertas, pero aquí hay unas carencias muy importantes y unos desperfectos importantes al menos en este pilar que se ve. Supongo yo que volvemos de nuevo a problemas económicos, de recursos, o de una actuación que inicialmente no estuvo bien hecha. O de una situación muy compleja, sobre un edificio que estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables. Sí. No sé si las personas que nos están viendo lo recuerdan, pero había hasta una columna casi caída. Claro, los edificios y más de esas características se ve que necesitan una vigilancia mucho más, sí. Y sorprende que una restauración que se ha realizado tan poco tiempo tenga esa apariencia.
Este edificio ha sufrido mucho, el edificio que de la claustración llegó a ser incluso un cuartel, creo, en la invasión francesa. Durmieron ahí los soldados y con caballos incluso. Un establo fue, y luego ha tenido durante mucho tiempo, no había cubierta, entraba el agua directamente, ha sufrido mucho el suelo, el firme, y probablemente de ahí vengan filtraciones. Así que supongo que a partir de esta denuncia que realizan los compañeros del diario Córdoba, habrá alguna actuación, una explicación también, supongo, para este asunto. El diario El Día, la foto, una foto que firma Roldán, es para el regreso de la Virgen de Cabra, la Virgen de la Atalaya, ¿verdad? La ermita de Cabra, que vuelve, creo que la bajan en septiembre y la vuelven ahora en octubre, ¿no? Algo parecido. Me declaro incompetente en romería. Yo creo que tú eres de esa zona. Bueno, pues nosotros que un año hicimos esta romería cuando bajaban, así que ahora debe ser que suben a la ermita de la Sierra de Cabra. Traen los periódicos, lo traigo al calor de esta información, el anuncio, por ejemplo, el diario ABC, el obispo plantea una magna exposición, cofrade, la catedral, el diario Córdoba, la mezquita de la catedral acogerá una exposición magna en torno al Nazareno, una exposición que probablemente también lleve aparejado alguna procesión. Llevamos una rachilla de procesiones, ¿verdad, Rafa? Yo no sé si es que yo no me acuerdo de otros años, pero es que cada semana hay 2, 3, 4 procesiones. Por cierto, con protestas de los vecinos del casco antiguo, sobre todo la jerarquía, porque es que es continuo, o sea, es un transitar de procesiones que no sé cómo nos chocan unas con otras. La explicación que dan las personas que conocen a fondo el mundo de las cofradías es que ahora estamos en una época en la que se están cumpliendo una serie de efemérides seguidas. Sí. Debe ser para el 75 aniversario de no sé qué cosa, el 25 aniversario de no sé qué otra. Parece ser que ahí se obedece esa actividad. En segunda instancia, a mí me da la impresión de que las cofradías quieren hacer o quieren tener una presencia en la calle que desborde la Semana Santa. Mostrar músculo. Sí. Hombre, esto está siendo para las personas que viven en determinados barrios de la ciudad, una procesión a determinada hora, en determinados momentos, no sería más una reflexión sobre la convivencia de todos. Sentada la base de que una procesión no deja de ser un derecho constitucional de expresión y de manifestación. Es decir, tiene un derecho protegido por la Constitución española. Lo que ocurre, te doy la razón en que tiene derecho todo el mundo a expresar sus sentimientos, que en este caso religiosos, que este año hemos estado viendo, como los periódicos lo denunciabais, va a haber una reducción importante en el número de efectivos de la policía local. Estamos viendo como procesiones ya salen hoy con la vigilancia de ellos mismos. Hay una pareja que abre la comitiva, pero luego los cruces se colocan voluntarios con un peto amarillo, que son chavales de los grupos jóvenes, habitualmente de las cofradías, que cortan el tráfico. Cortan porque el conductor quiere pararse, porque que me aparezca a mí un individuo ahí con un peto amarillo, porque no pasa, porque pasa un nazareno. En fin, creo que a lo mejor habría que ver hasta qué punto la ciudad puede asumir este tipo de servicios, porque se habló incluso, recuerda, de encargar vigilancia privada, de que pagase las cofradías por los servicios de policía local. Claro, si el volumen de septiembre, que es el mes de María, por lo tanto muchas procesiones, coincide, como decía Rafa, aniversario del Esparraguero, creo que han sido años desde que llegó a Córdoba, en la coronación canónica del Socorro, la del Rosario. 800 aniversario de la Fundación Mercedaria. La Merced, cada cual tiene la suya, son muchos aniversarios que han coincidido, uno de bendiciones, canónicas, elecciones y tal. Pero bueno, es que parece que esto no es un chicle, esto no puede estirar hasta el infinito. Claro, me imagino que tiene que haber un diálogo y me consta que lo hay, muy fluido entre la agrupación de cofradías y el Ayuntamiento de Córdoba. Lo ha habido siempre. Además, muchas veces decimos, creemos que los debates son nuevos y este debate nuevo lleva 15 años o lleva quizá más. Es cierto que tiene que haber un planteamiento sobre es decir, cuál es el uso de la calle. ¿Cuál es el uso de la calle y qué efectos tiene, sobre todo en las personas que residen en determinados barrios? ¿Sabes lo que ocurre? Que me da la impresión también que hay una segunda instancia. Es que yo este fin de semana no he trabajado, pero me ha dado tiempo a pasear un poco y había un ambientazo en la calle. Es cierto. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos determinados sectores a renunciar?
Estoy hablando, por ejemplo, de la hostelería. La hostelería, claro, porque esto lleva gente a la calle, saca gente a la calle. Pero es verdad que a lo mejor hay actividades que son innecesarias. Cada cual sabrá, ¿no? Yo entiendo que llevar la Virgen desde su parroquia a dar la procesión el día del Rosario es lógico. El día del Rosario fue el domingo, creo. Bueno, por la Virgen del Rosario, pues sale en procesión, algo parece lógico. Pero es que habitualmente ya hay el día de antes el traslado. Luego, el día después, que si la llevo a tal sitio, luego la paseo y estira mucho, que a lo mejor si se circunscribiera lo realmente interesante, que ya te digo, cada cual habla del respeto a las creencias de los demás, igual evitaríamos eso, facilitaríamos la convivencia del que no tiene por qué ver una procesión y el que sí quiere verla. Porque a lo mejor a base de tanto echar ahí, nos encontramos un día con que creamos un ambiente demasiado hostil, que yo creo que ya se está provocando, sobre todo en redes, ¿eh? Los que son aficionados a las redes sociales verían el fin de semana atestados literalmente de comentarios contra, por ejemplo, la procesión del Rosario que estoy diciendo. Yo creo que las redes son una parte muy peculiar de la vida. Sí. Que no se corresponde a la realidad. Insisto, yo lo que he visto este fin de semana en Córdoba, el tiempo que he podido estar en la calle, ha sido muchísima gente. Volvemos al patrimonio y a la restauración. Dice Diario Córdoba que se presentado un plan para restaurar la portada del arqueológico, el Palacio de los Páez de Castillejo, como saben, en la plaza de Jerónimo Páez, que bueno, dice Lola Baena que ya mucho tiempo necesitando una actuación, todos lo hemos visto, es una fachada renacentista preciosa, pero que se cae a pedazos. También ese edificio fue incluso Telefónica, creo, una central de teléfono, fue hace muchísimo tiempo. Se hizo el edificio del lado pensando en aliviar los problemas, pero dice Lola Baena en el Diario Córdoba hoy que solo el 1% de los fondos pueden exponerse. Yo creo que esa es la primera parte, la básica. Córdoba tiene un fondo arqueológico para tener uno de los mejores museos arqueológicos de España. Y la mayor parte en estos momentos se encuentra en el Silo. Encaja en el Silo. Encaja en el Silo. Hay un edificio completo que no se puede visitar. No se puede visitar ni siquiera para hacer un reportaje. Yo lo he pedido muchas veces y alguna vez me he reído que deben tener allí el arca perdida. Tienen una política de no enseñarlo y parece que se puede enseñar. Es decir, el Museo Arqueológico, tanto que estamos hablando de C3A y C3P, podría ser un verdadero escándalo de buen funcionamiento. Dispone además de profesionales muy cualificados. Pero dispone de unas instalaciones que dan pena. Tiene un ala que está recién construida, que es la más de reciente construcción, que tardó muchísimo en hacerse, y el Palacio original de los Páez de Castillejo, que en algunas partes se cae. Lo que va a hacer el Gobierno, en cuanto a la Junta le dé permiso, es arreglar la fachada y la escalera. Pero eso no garantiza que se pueda poner en uso un edificio que es verdaderamente notable, y sobre todo que se puedan empezar a dar salida a ese 99% de fondos que no vemos. Con cosas de verdad de mucho valor. Porque los últimos restos han ido directamente al Silo. O sea, cuando lo que ha aparecido íbero o romano, todo ha ido al Silo directamente. Todo va al Silo. Ese es el debate que me imagino que van a tener ahora en Montemayor con su carro íbero. ¿Qué ocurre con esos hallazgos verdaderamente extraordinarios que aparecen en lugares concretos y que los museos locales ya están pidiendo que se exhiban en el sitio, ¿no? Hoy, esta mañana, se presenta los restos del carro íbero, que dicen quien lo ha encontrado, que es verdaderamente notable, y yo me imagino que el alcalde de Montemayor no va a dejar así que se meta en el Silo. Le viene una caja y al Silo. Bueno, pues lo que se ha anunciado, como decía Rafa, es que hay un plan, hay un proyecto para recuperar solo la fachada, una fachada muy deteriorada, y la escalinata, que son renacentistas, la escalinata con una obra después, pero hay problemas de acceso, hay problemas de cubierta, hay problemas de espacio, y hay problemas de que el edificio en sí es muy antiguo. Tenemos pendiente también la recuperación o la rehabilitación o la construcción del Museo de Bellas Artes, que se quedó ahí con el tema de la crisis, que veis junto a la Calahorra, luego se paró, luego... También el Romero de Torres les pasa igual, también tiene problemas de fondos. De hecho, alguna vez hemos estado nosotros en la sala donde se recuperan las piezas, donde se trabaja, y hay un tallercito que, bueno, parece un tallercito de juguete. En Córdoba, que quiere apostar por la cultura, luego el equipamiento no se hace así. Y sobre todo, como decía Rafa, teniendo como en el caso del C3A, que está vacío, que no tiene uso prácticamente, tiene una exposición itinerante, porque saben que no va a haber obra definitiva.
parece como que no se ha compensado, ¿verdad? Las necesidades por un sitio con las inversiones por otro. La planificación en ese sentido ha sido, bajo mi punto de vista, nefasta. Y se ha ido a salto de mata y con decisiones muy desgraciadas. Yo creo que el C3A tenía sentido como guinda de un pastel o como cuando termina. Es decir, no se puede construir una gran biblioteca con lo mejor cuando las bibliotecas de los barrios están desatendidas. Pues esto ha ocurrido lo mismo. La realidad, lo que estaba funcionando, estaba desatendido, necesitaba mejorar. Y en vez de solucionar primero qué es lo que estaba pasando con lo que ya se tenía para potenciarlo de forma óptima, se ha optado por crear unas instalaciones que yo sinceramente es decir, creo que tienen un público, pero que en estos momentos no formaban parte de las necesidades de la urgencia, sí, ¿no? Era otra cosa. Y luego creando una cuestión mixta entre museo y centro de creación que no sabemos todavía muy bien en qué va a quedar. Probablemente cuando pasen los años en nada. Y la biblioteca que colocaron ahí por ocupar espacio, porque había un espacio muy grande vacío. Sí, pero para ver HBO y Netflix, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hablando de biblioteca, los patos que se quedan parados hasta el año que viene por lo menos, ¿no? Los patos tenían un problema, como están teniendo tantísimos problemas de costes, de que se empieza una obra y la obra cuesta bastante más de lo que parece. Hemos desarrollado un sector de la construcción que con técnicos muy cualificados, pero que cuando llegan al presupuesto del Estado rara vez aciertan. Sí. Y hay que hacer un modificado al contrato que es como empezar la obra desde cero. Yo he leído por ahí hoy que es que encima se para ya, había la pretensión de iniciar la obra en este último trimestre y va a haber que pararlo. Bueno, estamos ya casi la hora, haciendo balance. Como Poética se cerró este fin de semana con como siempre, una estimación de público. Yo no sé cómo cuentan, no sé cómo cuentan Intercasa ni como Poética. Dice Diario El Día, como Poética cierra con unos 10.000 espectadores y un centenar de autores. Los autores se te han contado, por lo más son los que han cobrado, pero los espectadores no sé cómo se cuenta que son 10.000 o son 8.000, porque hay actividades que son muy abiertas. Yo no sé cómo se cuenta esto. En cualquier caso, son estimaciones, como siempre hace lo mismo, que curiosamente que siempre son las mismas. Si viéramos el año pasado el periódico, daría una cifra parecida. Hablamos siempre de lo mismo. Como Poética es un festival que surgió para popularizar, entre comillas, una cosa tan elitista como es la poesía, en principio, frente a novela y tal. No acaba de llegar a donde se quiso. Acuérdate que las primeras ediciones iba a colegios y se iba a hacer festivales de música y tal. Como que se renunció a una etapa, quizás faltan recursos, yo no sé, pero Como Poética no acaba de llegar a la calle. Como Poética, yo asistí al nacimiento de Como Poética, se hizo, en ese momento estaba yo en la institución y fue una cuestión verdaderamente artesanal entre Manolo Pérez y Rodolfo Serrano. Y Javier de Prado también estaba. El equipo de trabajo, los contactos de uno, el interés de otro, Javier Lucena andaba por allí también. Fue una cosa muy urgente. Sí, pero sin embargo, Rafa, de primera sí que conseguimos la portada en la revista francesa, ¿te acuerdas de aquello? O sea, que hubo una efervescencia. Pero de verdad fue un artesanal. Yo creo que ahora responde más a una cuestión de una cita que está consolidada y que ya no es como antes, ya no se engaña o se medio engaña a nadie y se le coloca en un colegio a hablarle a niños de primaria. Me imagino que el equipo que dirige Antonio Gredano no es tan fácil. Yo creo que Como Poética es necesario, es un buen hallazgo dentro del panorama cultural. Es verdad que la poesía, lo que hay que hacer primero es labor de difusión, entre personas como yo, que somos muy malos lectores de poesía, ¿no? Es decir, hablarle a los lectores habituales de poesía, claro, me parece que no tiene mucho sentido. Lo hemos hablado muchas veces eso, la poesía tiene un público que se traslada de escenario a escenario en Como Poética, pero lo que se pretendió inicialmente, que es trasladar la poesía a la ciudad, incluso fuera de la ciudad, no sé si se está consiguiendo, porque los que no leíamos, yo me incluyo, poesía antes, seguimos sin leer poesía hoy, después de muchos años, con un presupuesto importante. Pero también está, míralo por otro lado, están haciendo cosas interesantes de llevarse, de mezclarlo con música rock, sí, de hacer, creo que se está haciendo, es verdad que se han eliminado algunas cuestiones que funcionaban o creo que justificaban el gasto público, de llegar a colegios, etcétera, pero luego se están abriendo otras puertas, que es mezclarlo con la música, llegar al público joven, que es muy importante, el fomento de la lectura entre el público joven, ¿no?
Hay que maridarlo con la gastronomía y triunfa entonces. Con motapa o lo parecido triunfaría. Y agua del grifo. Por terminar, este asunto, no vi los periódicos hoy, el Córdoba ganó por fin, ganó el sábado, le ganó a la Almería, creo recordar. Hay una especie de Kit Kat para Sandoval, que estaba en la cuerda floja. Tenía su match ball, lo ha salvado, pero en cuanto al resto de la tranquilidad del club, hay poca buena noticia. Quiero decir, esto supone eso, una semanita de alivio, porque el club venía de calentón en calentón. Ahora parece que las aguas se tranquilizan durante la semana, el Córdoba sigue abajo, pero bueno, 3 puntos son 3 puntos a esta altura de liga. El Córdoba sí que tiene muchos problemas institucionales en el banquillo, en el vestuario, en el césped. Esta semana pasada, mi compañero Javier Gómez, yo creo que aportaba una información trascendental a la cuestión, y es que hay ofertas para comprar el Córdoba. Sí. Un equipo que salió al mercado hace apenas unos meses con el famoso acuerdo entre Jesús León y Carlos González, está otra vez en el mercado. La actual propiedad ha reconocido que tiene oferta. Es decir, la tranquilidad, la creación de un edificio sólido parece que en este caso está siendo muy compleja. Sobre todo porque nadie está totalmente seguro de que Jesús León pueda cumplir los compromisos económicos que tiene con Luis Olivera ahora, con González a final de año, con González de nuevo en junio, incluso con nómina del club. Hay quien dice por ahí que no están cobrando los trabajadores en fecha y hora. Hay dificultad económica cierta, o sea que eso, por mucho que se intenten tapar, pero están en la calle. Tengo la impresión de que las cosas rara vez funcionan por sí mismas, es decir, o en este caso. Es decir, el Córdoba necesitaba una inyección de capital, una recapitalización después de la salida de Carlos González. Realizar la operación sobre los ingresos ordinarios del Córdoba Club de Fútbol no llega, no salen las cuentas, o al menos las cuentas de las personas que conocen las cuentas. Una de las frases que no hemos escuchado en todos estos meses ha sido ampliación de capital. No ha sonado. Para decir que no, porque se le planteó por la forma de superar el límite salarial era meter más pasta ahí. Esa era la forma más directa, claro. una ampliación de capital. Entonces, creo que el Córdoba sale muy deteriorado de la época de Carlos González, y que tirar adelante con lo que se tiene es básicamente imposible. Bueno, pues por ahora tenemos una semana de pausa, de descanso, con Sandoval, que esta semana va a descansar tranquilo el hombre, por fin, que llevaba una rachilla, bueno, el primer victoria del Córdoba, lo que va de liga, o sea que tampoco lleva una racha regular mala. Y con León quizás con tiempo para negociar, que ya les digo que Oliver va a aparecer por aquí por Córdoba, nos va a dar un susto ya mismo. Ojalá que las cosas vayan bien, porque el Córdoba, como siempre decimos, es algo más que un club. Suena un poco catalán esto, pero es verdad que en una ciudad como Córdoba, que no tiene equipo de baloncesto, ni balonmano, ni de nada, en divisiones importantes, el Córdoba es referente deportivo y a todos les interesa que el Córdoba funcione. Y la ciudad le interesa. Bueno, Rafa, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, como cada día, por la visita de los compañeros de ABC, en este caso de Rafa Ruiz, redactor jefe, como les digo, de la edición de Córdoba de ABC. Muchas gracias, te esperamos por aquí más veces. Y a ustedes también gracias por estar ahí. Mañana martes seguimos leyendo la prensa. Les dejo con Ángeles Mellado y con su café y media. Hasta entonces, hasta mañana. Gracias por su atención.